Factor común. Factorización por factor común. Factorizar un polinomio consiste en expresarlo como el producto de otros polinomios de menor grado, los cuales se denominan factores. El factor común de los términos de un polinomio es el producto del máximo común divisor de los coeficientes y el máximo común divisor de las partes literales. ¿Y cómo hallar el factor común de un polinomio? Para calcular el factor común de un polinomio es posible aplicar el siguiente procedimiento. Primero, encontrar el máximo común divisor entre los coeficientes. Luego, se determinan las variables comunes a todos los términos con el menor exponente. Y finalmente, se expresa cada término como el producto entre el máximo común divisor del polinomio y otro factor, el cual se obtiene aplicando de manera inversa la propiedad distributiva. Ejemplos. Factorizar el siguiente polinomio. Como primer ejemplo, se pide factorizar el polinomio 20x al cubo menos 30x a la 5. Solución. El primer paso es calcular el máximo común divisor entre los coeficientes de los términos del polinomio. En este caso, los coeficientes corresponden a los números 20 y menos 30. Sin embargo, para determinar el máximo común divisor, utilizaremos solo las cantidades positivas, es decir, el valor absoluto de los coeficientes. Por lo tanto, hallaremos el máximo común divisor para los números 20 y 30. En este caso se determinará el máximo común divisor entre los números empleando el método de la simplificación simultánea, que consiste en dividir las dos cantidades por los mismos factores primos hasta el punto que no se pueda dividir de manera simultánea por la misma cantidad. El máximo común divisor corresponde al producto de los factores comunes, es decir, 2 por 5, y obtenemos que en este caso es igual a 10. El siguiente paso es identificar las variables comunes con el menor exponente. Para hacerlo, revisaremos la parte literal para cada uno de los términos del polinomio. La parte literal para el primer término corresponde a x al cubo, mientras que la parte literal para el segundo término es x a la 5. Y es posible apreciar que la variable x pertenece a los dos términos del polinomio. Y extraemos aquel que tenga el menor exponente, es decir, x a la 3. Luego determinaremos el factor común, que corresponde a la unión entre el máximo común divisor entre los coeficientes y las variables comunes con el menor exponente, es decir, el término 10x a la 3. El siguiente paso es completar los factores empleando la propiedad distributiva de manera inversa. Para hacerlo, tomaremos el factor común, es decir, 10x a la 3, y buscaremos por cuáles términos debemos multiplicarlo para obtener el polinomio dado inicialmente. 10x a la 3 debe multiplicarse por 2 para obtener el término 20x a la 3, ya que 10 por 2 es igual a 20 y x a la 3 se conserva igual. En el caso de obtener menos 30x a la 5, 10 debe multiplicarse por menos 3, de esta manera obtenemos menos 30, y x a la 3 debe multiplicarse por x a la 2 para obtener x a la 5. Esto significa que al factorizar el polinomio dado, el primer factor es 10x a la 3, mientras que el segundo factor es 2 menos 3x al cuadrado. Por lo tanto, la factorización del polinomio 20x al cubo menos 30x a la 5 es igual a 10x a la 3 por 2 menos 3x al cuadrado. Como segundo ejemplo, factorizaremos el polinomio correspondiente a 45 a la 4b a la 3
menos 60 al cuadrado b a la 5 y más 75 a la 5 b al cuadrado. El primer paso es hallar el máximo común divisor entre los coeficientes de cada término del polinomio, es decir, el máximo común divisor entre 45, 60 y 75. Y para hacerlo utilizaremos la técnica de la descomposición simultánea. 45, 60 y 75 pueden descomponerse simultáneamente sacando quinta, y con los resultados obtenidos podemos sacar luego tercera. El máximo común divisor corresponde al producto entre los factores primos obtenidos, es decir, 5 y 3. Por lo tanto, el máximo común divisor es igual a 15. Luego identificaremos las variables comunes con el menor exponente. Para hacerlo, centraremos nuestra atención en la parte literal de cada uno de los términos. En este caso corresponden a las expresiones a la 4b al cubo, a al cuadrado b a la 5 y a la 5 b al cuadrado respectivamente. Observando detenidamente podemos encontrar que los tres términos conservan en común las variables a y b y extraemos aquellas que tienen el menor exponente, es decir, a al cuadrado y b al cuadrado. Luego determinaremos el factor común, el cual corresponde a la unión entre el máximo común divisor de los coeficientes y las variables comunes con el menor exponente, y que en este caso corresponde al término 15a al cuadrado b al cuadrado. Continuamos completando los factores empleando la propiedad distributiva de manera inversa. Para hacerlo tomamos el factor común obtenido, es decir, 15a al cuadrado b al cuadrado, y lo multiplicamos por un polinomio que nos permita obtener como resultado la expresión dada inicialmente. Para obtener el término 45a a la 4b a la 3, 15 debe ser multiplicado por 3, ya que 15 por 3 es 45. En el caso de a al cuadrado, queremos obtener a a la 4, por lo tanto debemos multiplicarlo por a al cuadrado. Y en el caso de b al cuadrado, debemos multiplicarlo por una b para obtener b al cubo. Luego buscaremos el término que multiplicado por 15 al cuadrado b al cuadrado sea igual a menos 60 al cuadrado b a la 5. Iniciamos obteniendo el coeficiente. 15 debe multiplicarse por menos 4 para obtener menos 60. Como el factor común, al igual que el segundo término, tienen la variable a elevada al cuadrado, no se toma esta variable en el término. Y para obtener b a la 5, b al cuadrado debe multiplicarse por b a la 3. El siguiente paso es buscar el término que multiplicado por 15 al cuadrado b al cuadrado nos dé como resultado la expresión 75 a la 5 b al cuadrado. 15 multiplicado por 5 es igual a 75. A al cuadrado debe multiplicarse por a al cubo para obtener a la 5. Y como el factor común tiene b al cuadrado al igual que el tercer término, esta variable no se escribe. Por lo tanto, los factores que conforman el polinomio dado son 15 al cuadrado b al cuadrado y 3 al cuadrado b menos 4b al cubo más 5 a la 3. El siguiente ejemplo nos pide factorizar el polinomio que se muestra en pantalla. Para hacerlo, iniciamos calculando el máximo común divisor del valor absoluto de los coeficientes de cada uno de los términos. Es decir, calcularemos el máximo común divisor entre 120, 80 y 100. Y para hacerlo utilizaremos la técnica de la descomposición simultánea. Al hacerlo es posible apreciar que los factores por los cuales se puede dividir de manera simultánea a los tres números dados son 5, 2 y 2, lo cual nos conduce a que el máximo común divisor entre estos valores es igual a 20. Luego identificamos las variables comunes con el menor exponente. Para hacerlo analizamos cada una de las variables que conforman los términos del polinomio dado, que son respectivamente x al cubo, y al cuadrado, z al cubo,
x al cuadrado z a la 4 y x a la 5, y a la 6, z a la 7. En el caso de la variable x es posible observar que ésta se encuentra en los tres términos, por lo tanto es parte de las variables comunes y extraemos aquella con el menor exponente, es decir, x a la 2. En el caso de la variable y es posible apreciar que ésta no aparece en todos los términos del polinomio, por lo tanto no es una variable común. Luego centramos nuestra atención en la variable z que aparece en los tres términos del polinomio dado y extraemos aquella que tenga el menor exponente, es decir, z al cubo. Por lo tanto, las variables comunes con el menor exponente son x al cuadrado y z al cubo. El siguiente paso es determinar el factor común, que está comprendido por máximo común divisor entre los coeficientes, es decir, 20, y las variables comunes con el menor exponente, es decir, las variables x al cuadrado y z a la 3. Por lo tanto, el factor común para este polinomio es el término 20x al cuadrado z a la 3. El siguiente paso es completar los factores empleando la propiedad distributiva de manera inversa. Para hacerlo, tomamos el factor común obtenido anteriormente, es decir, el término 20x al cuadrado z a la 3, y lo multiplicaremos por los diferentes términos que me permitan obtener el polinomio dado inicialmente. 20 debe multiplicarse por menos 6 para obtener menos 120. X al cuadrado debe multiplicarse por x para obtener x a la 3. Como y al cuadrado hace parte del primer término, pero no del factor común, debe incluirse para completar la expresión. Y z al cubo debe multiplicarse por 1 para obtener z al cubo. Para obtener el segundo término del polinomio, es decir, 80 al cuadrado z a la 4, 20 debe multiplicarse por 4. X al cuadrado debe multiplicarse por 1 para obtener x al cuadrado y z al cubo debe multiplicarse por z para formar z a la 4. Luego debemos multiplicar 20 por menos 5 para obtener menos 100. X al cuadrado debe multiplicarse por x a la 3 para generar x a la 5. Y a la 6 no aparece en el factor común, por lo tanto se incluye dentro del término obtenido, y z a la 3 debe multiplicarse por z a la 4 para generar z a la 7. Por lo tanto, los factores obtenidos son 20x al cuadrado z a la 3, que corresponde al factor común, y menos 6x y al cuadrado más 4z menos 5x al cubo y a la 6 z a la 4. Y de esta manera hemos finalizado nuestros ejercicios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.